¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de filosofía es el estoicismo? Es más que una simple corriente de pensamiento. Es una guía para enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y fortaleza. Permíteme llevarte a un viaje a través de las enseñanzas y los principios fundamentales de esta antigua filosofía, que sigue siendo relevante en el mundo actual. En momentos de incertidumbre, cuando el peso del mundo parece aplastar nuestros sueños y esperanzas, es natural buscar una luz en la oscuridad, una guía que nos ayude a encontrar sentido en el caos. Y es en estas épocas de desesperación donde la filosofía estoica emerge como un faro de sabiduría y consuelo. Imaginen, si pueden, estar rodeados por un mar de ansiedad, desilusión, miedo y desesperación. Cada día se siente como una batalla cuesta arriba, y cada respiración es un recordatorio constante de la incertidumbre que nos rodea. En esos momentos, necesitamos más que nunca algo que nos eleve, algo que nos dé fuerzas para seguir adelante. El estoicismo, una antigua filosofía que se remonta a los días del Imperio Romano, ofrece precisamente eso. No se trata simplemente de resignarse a nuestro destino, sino de abrazar la realidad con valentía y aceptación. Es encontrar la calma en medio de la tormenta, la paz en medio del caos. El estoicismo, una filosofía antigua que sigue siendo relevante en el mundo moderno, nos enseña a vivir una vida de virtud, aceptar lo que no podemos cambiar y encontrar la paz interior. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por el estrés o la ansiedad? El estoicismo tiene respuestas para ti. Algunos podrían malinterpretar el estoicismo como una negación de las emociones, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Se trata de reconocer nuestras emociones, pero no permitir que nos dominen. Es encontrar la fuerza para seguir adelante incluso cuando el mundo parece estar en su peor momento. Mantengamos este viaje emocionante. Estamos a punto de profundizar aún más. Prepárense para una serie de preguntas que los desafiarán a reflexionar sobre sus propias creencias y acciones. Principios fundamentales. En el corazón del estoicismo yace la noción de que uno debe aceptar lo que no puede cambiar y enfocarse en lo que sí puede controlar. Esta idea se refleja en el famoso concepto de la apatheia, que no significa ausencia de emoción, sino más bien una tranquila ecuanimidad ante las circunstancias. Virtud como guía. Los estoicos creían en vivir de acuerdo con la virtud, entendida como la sabiduría práctica para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Esto implicaba cultivar la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza en todas las áreas de la vida. El papel de la naturaleza. Una parte central del estoicismo es reconocer la interconexión de todas las cosas y vivir en armonía con la naturaleza. Esto implica aceptar los eventos inevitables de la vida con serenidad y adaptabilidad. La práctica de la atención plena. La atención plena, o prosoche, es una práctica central en el estoicismo. Consiste en prestar atención consciente al momento presente y cultivar una actitud de aceptación y agradecimiento hacia la vida tal como es. La importancia de la resiliencia. Los estoicos valoraban la capacidad de enfrentar las adversidades con resiliencia y determinación. Consideraban que las dificultades eran oportunidades para el crecimiento y la mejora personal. El control de las pasiones. Una de las enseñanzas clave del estoicismo es el control de las pasiones y emociones. Esto implica reconocer las emociones, pero no permitir que dominen nuestras acciones o perturben nuestra paz interior. El valor de la autodisciplina. La autodisciplina es fundamental para el estoicismo, ya que implica controlar nuestros impulsos y deseos en favor de lo que es moralmente correcto y beneficioso a largo plazo. La transitoriedad de las cosas. Los estoicos enseñaban la idea de que todo en la vida es transitorio, incluidos los placeres y los dolores. Esta comprensión nos ayuda a no aferrarnos demasiado a las cosas materiales o a las expectativas poco realistas. El camino hacia la eudaimonía. La meta última del estoicismo es alcanzar la eudaimonía, o florecimiento humano. Esto implica vivir una vida de virtud, sabiduría y serenidad, independientemente de las circunstancias externas. Entonces, ¿cómo puede el estoicismo ayudarnos en nuestros momentos más oscuros? La respuesta yace en su enfoque en lo que podemos controlar y lo que no. Nos enseña a dejar ir lo que está fuera de nuestro alcance y a enfocarnos en nuestras acciones y pensamientos.
Nos recuerda que, aunque no podamos controlar las circunstancias que nos rodean, sí podemos controlar nuestra respuesta ante ellas. En tiempos de crisis, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Nos sentimos abrumados por el peso del mundo y nos dejamos arrastrar por la corriente de la desesperación. Pero el estoicismo nos insta a encontrar nuestra fortaleza interior, a mirar más allá de nuestras dificultades y a encontrar significado en nuestro sufrimiento. Así que, si te encuentras luchando en medio de la tormenta, recuerda estas palabras. El estoicismo no promete eliminar el dolor o la adversidad, pero nos da las herramientas para enfrentarlos con gracia y coraje. Nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre hay una luz que guía nuestro camino hacia adelante. Y en esa luz encontramos la esperanza y la fortaleza para seguir adelante. Déjate llevar por la sabiduría del estoicismo y encontrarás que, incluso en los tiempos más difíciles, hay una calma serena que reside en tu interior. Una calma que te sostiene cuando todo lo demás parece desmoronarse a tu alrededor. Una calma que te recuerda que, al final del día, eres más fuerte de lo que jamás imaginaste. ¿Listos para ser parte de la conversación? Déjanos saber en los comentarios cómo el estoicismo ha impactado tu vida. Y no olvides suscribirte para más contenido inspirador como este. En resumen, el estoicismo nos ofrece herramientas poderosas para navegar por las aguas turbulentas de la vida con calma y determinación. Intégralas en tu vida y observa cómo floreces. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento filosófico. Si deseas más contenido como este, o incluso un video completo sobre el estoicismo, suscríbete, dale a las notificaciones. Y recuerda, nos vemos en el próximo video.